Callo alma y cuerpo para que espíritu hable contigo, manso cordero, pero león indomable. Soledad para mí es sinónimo de diálogo donde el espíritu tiene más hambre. Bienvenidos a este nuevo episodio de el podcast Asidos a Dios. Ya este es el episodio número 6. Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros. De este lado, Yomar, aquí está Junior. Bendiciones, chicos, en verdad estamos contentos de hablar este punto muy importante, ¿no? La justificación. Así que Dios le bendiga mucho y pues que lo puedan disfrutar. Sí, este podcast llega con un día de retraso debido a inconvenientes, pero ya estamos aquí, que es lo importante. Esperamos que este tema le bendiga. Ya Junior dijo, vamos a hablar de la justificación por la fe, esta hermosa e importante doctrina, pilar del dogma cristiano. Vamos a definir términos iniciando para desarrollar el tema. ¿Qué significa justificar? Bien, en la Biblia, justificar o que Dios te justifique significa que Dios te declara justo. Hay una declaración acerca de una persona que es que Dios dice, esta persona es justa. Es un término legal. Imaginemos una corte en la que tú estás siendo juzgado. Hay dos opciones. Tú eres declarado culpable o eres declarado inocente. Si tú eres declarado culpable, ¿qué el juez ha hecho? Condenarte. Si tú eres declarado inocente, el juez te ha justificado. Ahí podemos ver más claramente el significado de esta palabra justificar. Es que en el trono del juicio de Dios, el pecador es declarado como inocente y justo. Es algo externo, no algo interno. No es un cambio que Dios hace dentro de ti, sino es algo que Dios declara en su corte. Él como juez dice, esta persona es inocente y justa. Algo muy importante que debemos de saber es que cuando Dios justifica a un impío, a un pecador, a un culpable, Él no lo hace así por así. Tiene primero que haber una satisfacción de la justicia divina. Entonces es necesario una vida perfecta, una muerte y una resurrección. Y este es Jesucristo. Jesucristo nos sustituye a nosotros. La Biblia dice que Dios no puede pasar por alto el pecado. No. Cuando un hombre es justificado por la vida, muerte y resurrección de Cristo. Y así Dios puede justificar al impío. Primero tiene que haber una satisfacción de la justicia divina. Cristo nos sustituye, Cristo muere por nosotros y Cristo resucita a favor de nosotros. Una cosa muy importante es que la justificación no nos hace justo, sino que nos declara justo. Eso es una diferencia. Declarar y hacer es una diferencia muy grande. Entonces, hay una diferencia entre justificar y hay una diferencia también en la santificación. Es muy diferente justificación y santificación. Entonces les voy a presentar cuáles son estas diferencias. Primero, la justificación es algo que es perfecto y es algo que es instantáneo. La santificación no. La santificación es progresiva y es imperfecta. ¿Ok? La santificación es instantánea, la santificación es progresiva. Eso es una cosa muy importante. Exacto. Entonces, como bien tú decías, Junior, cuando Dios nos justifica, lo que hace es que acredita a nuestra cuenta la justicia de Cristo. ¿Ok? Nosotros tenemos una vida de rebeldía, Cristo vivió una vida de justicia. Por eso es que es importante enfatizar que Cristo no solamente murió por nosotros, sino que Él vivió por nosotros también. Entonces, tenemos nosotros una vida de rebeldía que es puesta a cuenta de Cristo en la cruz, y por eso Él es castigado por los pecados, por nuestros pecados. Y a nuestra cuenta lo que se acredita es entonces la justicia de Cristo, y Dios nos ve como justos en Cristo. Tú ahorita, Yomar, me habías dicho que la justificación es algo que Dios hace por nosotros.
y que la santificación es algo que el Espíritu de Dios hace en nosotros. Exacto. Entonces, esta es una diferencia también. Sí, la justificación es algo que Dios hace por nosotros, por su Hijo, por la satisfacción de Cristo en la cruz, de la justicia de Dios. Y la santificación es algo que Dios hace en nosotros por medio de su Espíritu Santo. La santificación, como tú decías, es progresiva, es un cambio que tiene niveles. Y tú puedes crecer en santificación, tú no puedes crecer en justificación. También uno no puede ser más justificado que otro. Tú eres justificado y punto. No es que Yomar es más justificado que yo, no. Ni yo más justificado que él, no. Ambos igualmente ante Dios somos justificados. Exacto, porque es la vida de Cristo que se pone en nuestra cuenta. Esa vida perfecta que Jesús vivió por nosotros. Bien, dicho esto entonces, definamos qué es fe. Cuando se habla de la justificación por fe, se habla de la fe como el instrumento por el cual tú alcanzas la justificación. La Biblia dice, justificados pues por la fe. Entonces, nosotros somos justificados ante Dios en base a la justicia de Cristo por medio de la fe. La fe es la vía, la fe es el instrumento. La fe es una mano vacía. Miren, no somos justificados por la fe en sí misma. La fe no es lo que nos justifica. Lo que nos justifica es Jesucristo. Somos justificados en base a la justicia de Cristo por medio de la fe. La fe es el instrumento. La fe es una caja vacía y lo que importa es lo que está adentro. La fe en sí misma no es lo que justifica. Lo que justifica es el objeto de la fe, que es Cristo. Exacto. Esto es lo que queremos decir es que la fe no es un mérito. No es que Dios ve que tú tienes fe y te considera meritorio a ti para salvación por cuanto tú tienes fe. No. La fe es la mano que agarra la salvación. Como Junior decía también, la mano vacía. Esto remite a esta ilustración. Un mendigo que está sentado en la acera. Pasa alguien y le da una limosna. ¿Qué hace el mendigo? Que extiende su mano vacía y toma la limosna. La limosna salva al mendigo, pero no es su mano lo que lo salva. Su mano es con la que él ha tomado la cosa que lo salva. Entonces, la mano del mendigo es como la fe, que toma esa limosna que nos salva, que es Jesucristo. Así es, la fe es el instrumento. Es el instrumento, exacto. Otra ilustración para que quede todavía más claro. Imagina que tú caes en un pozo de, vamos a poner 30 metros, para que nadie diga que puedes salir solo. Tú no puedes salir solo. Es un profundo, estrecho y oscuro pozo. Llega alguien y te tira una soga para que tú tomes la soga y esa persona te ale, ¿verdad? ¿Qué tú tienes que hacer? Tú simplemente tienes que amarrarte a la soga y esa persona te va a alar. Te va a alar. Entonces, eso es la fe. La fe es cuando tú te sostienes de la soga. Esa persona que te salva utiliza un medio y es que tú te agarres de la cuerda. Al igual que el medio de la salvación es nuestra fe. Pero no es que la fe no es que la fe es un mérito de nuevo que te salva, sino es un mero instrumento. También podemos decir en palabras sencillas que la fe es recibir. La fe es recibir algo que gratuitamente Dios te está ofreciendo. Es muy importante saber que la justificación es algo que es gratuito. Somos justificados por gracia, es algo que es totalmente gratis, es algo gratis. Entonces la fe es recibir esto gratis que Dios nos está ofreciendo. Exacto. Y otro elemento importante también de la fe. Hablamos de este recibimiento, ¿verdad? Pero también hay algo que es el reconocimiento. La fe es reconocer nuestra insuficiencia. Por ejemplo, en Romanos 4, el apóstol Pablo habla de Abraham y de que él fue justificado mediante la fe. Él dice
que él menciona las cosas de las que Abraham se dio cuenta, ¿verdad? De la esterilidad de Sara, de la de su edad ya avanzada, que había cesado su costumbre, la costumbre de las mujeres, y de él mismo, de su condición ya de anciano. Y por eso decidió aferrarse a Dios. Hay aquí un reconocimiento de la insuficiencia humana para alcanzar aquello que Dios le había dicho. Dios le había prometido una descendencia. Humanamente era totalmente imposible. Abraham reconoce esta insuficiencia y se aferra a Dios. Así que hay un reconocimiento y hay un recibimiento también. Así es, antes de la ley, Abraham fue justificado por la fe. Su fe a Dios le fue contada por justicia. Es decir, el que Abraham se haya aferrado a Dios, el que Abraham haya confiado en Dios, el que Abraham haya recibido la promesa de Dios, eso le fue contado por justicia. Una cosa muy importante es que creer de manera intelectual la justificación por la fe, eso no salva. Muchos creen de manera intelectual la justificación por la fe y no son personas justificadas, no son personas salvas. Entonces, lo que esa persona necesita es una verdadera fe, una fe que se aferra, una fe verdadera que recibe el regalo de la justificación. Entonces, uno no es justificado por creer de manera intelectual, uno tiene que experimentar esta gracia de la justificación, uno tiene que experimentarla confiando, creyendo en aquel que gratuitamente justifica al impío por medio de la fe, que es el instrumento. Exacto. Entonces, exacto, no es meramente un conocimiento. La fe no es que tú sabes. Cuando la gente en el mundo dice yo creo en Dios o yo creo en Cristo, ellos simplemente están diciendo que ellos saben que hay un Dios, que ellos saben que Cristo murió, pero ellos experimentalmente no han sido cambiados por esa verdad, no han sido impactados por esa verdad. Ahora bien, ¿por qué es necesario que la justificación sea por fe? Analicemos esto. Hay varias razones. Primero, si nosotros vamos a Romanos capítulo 4, vamos a ver ahí a Pablo hablando acerca de que la justificación debe de ser por fe para que la promesa de Dios a Abraham no sea en vano. Porque si la justificación es por las obras o es por la ley fue dada 430 años después de la promesa. Se le dio a Moisés. Abraham ya había pasado hace 430 años, pero la promesa de Dios, para que sea firme, debe de ser por gracia, no debe de ser por la ley, debe de ser por gracia, por medio de la fe. Esa es una de las razones. Otra razón por la que es necesario que la justificación por la fe sea por la fe es porque si fuera por las obras, el mérito sería nuestro. Pero por cuanto es por la fe en lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces esto da gloria a Dios. Somos justificados por la fe, no por las obras de la ley. Si fuera por las obras de la ley, en vano vino Cristo y murió y resucitó. Exacto. Entonces, somos justificados por la fe para que toda jactancia quede excluida. Toda jactancia queda excluida cuando a ti te dicen que tú no debes de hacer nada, que tú simplemente debes de creer en alguien que ya lo hizo todo. Porque de nuevo, la fe es el reconocimiento de la insuficiencia. Donde hay reconocimiento de la insuficiencia no puede haber jactancia, sino que queda excluida. Jactancia es orgullo en ti mismo y confianza en ti mismo. Eso queda fuera, porque toda la gloria pertenece solamente a Dios. También debe de ser por fe, porque es imposible que una persona cumpla con los requerimientos de la ley para ser salvo. Las personas no es simplemente que han vivido una vida alejada de la ley de Dios. Es que si ellos se dan cuenta de eso, de todas maneras ya uno no puede ni arreglar lo que pasó, pero tampoco puede vivir una vida perfecta. No podemos vivir una vida perfecta. Entonces, Dios hace esta obra de gracia y permite
que la justicia de Cristo sea acreditada a nosotros y nosotros por fe la aceptemos. Y poniendo también que pudiéramos vivir esa vida perfecta. Y lo que hicimos en el pasado, ¿por quién se paga? ¿Quién lo paga? ¿Por quién queda expiado? Vemos entonces que la justificación por la fe es necesaria y fundamental para nuestra salvación. La única manera posible en la que nosotros podemos ser salvos. Ojo, no la doctrina, no que tú creas la doctrina, que sí, es necesario creer la doctrina, pero la verdad de la doctrina, la verdad que esa doctrina expone, el hecho de que el hombre no puede salvarse a sí mismo y que necesita de un mediador para la salvación, necesita de alguien que lo salve, necesita aferrarse a alguien más. Esa verdad es necesaria para la salvación. Tú no solo debes de creer la doctrina, tú debes de creer en el contenido, debes de creer lo que está dentro de la doctrina, debes de creer lo que apunta a la doctrina, que es Jesucristo. Exacto. Esta doctrina, ya para terminar, es la bendita liberación de la carga que es intentar ganarse la salvación. Es imposible que nosotros no ganemos la salvación. Alguien que lo haya intentado sabe que es imposible. Si tú lo has intentado, tú sabes que es imposible, porque no podemos ser perfectos. Podemos cumplir la ley durante un tiempo, pero llega el momento en el que fallamos y nos encontramos entonces con esta doctrina de esta gracia bendita que ha impulsado los corazones de miles, de millones de mártires a través de la historia, porque ellos se han dado cuenta de su insuficiencia y de la gracia de Dios, que aún ellos siendo culpables los justifica, aún ellos siendo insuficientes los socorre en su debilidad. Así es. Yomar, ¿tú no crees que sería bueno también, pues, para que todo ya esté claro, dar un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado? Sí, claro. ¿Qué hemos dicho? Que nosotros somos justificados por la fe, que somos declarados inocentes y justos delante del trono de Dios, donde antes éramos culpables. Es decir, que es algo posicional. Exactamente, es una posición en la que Dios nos pone. Estamos en la posición de condenados y no había nada que pudiéramos hacer. Entonces Cristo vive una vida perfecta y muere una muerte expiatoria, expía nuestros pecados y Dios nos cuenta la justicia de Cristo como a nosotros, como si nosotros hubiésemos obedecido en su lugar. Entonces, esta justicia es puesta a nuestra cuenta. ¿Y cómo nosotros la adquirimos? Por un instrumento, la fe, que es el reconocimiento de mi insuficiencia y la apropiación de la justicia de Cristo. Yo me apropio de la justicia de Cristo como si fuera mía, después de haber reconocido que no puedo salvarme, que soy insuficiente. Entonces, esto debe de tener algún impacto en tu corazón, en mi corazón, en nuestro corazón, porque esta es una verdad maravillosa. También la justificación no va separada de la santificación. Mostramos que la justificación es diferente a la santificación, pero también la santificación va unida con la justificación. Si tú eres justificado, tú también eres santificado por el Espíritu. La justificación produce santificación. Ambas son parte de la obra de gracia de Dios. No me digas que en el pasado Dios operó en ti la justificación si en el presente el Espíritu no está obrando en ti la santificación. Sí es. Entonces, gracias por escucharnos. Hasta aquí este podcast de hoy y nos vemos entonces la próxima semana. Bendiciones. Sé que eres espiritual, tú eres quien decides qué discípulo serás, el que se recargó en el pecho o el que mojó el pan. Nunca he sufrido acrofobia en mi vida, porque nunca he estado a la altura de sus expectativas. En cambio Jesús cambió de lugar con este vil. Gracias a ti por la gracia a mí, pero en un Dios omnipotente, más que súper, el Dios que volvió cristiano al mismo Alice Cooper.